Buenas tardes. Hoy tenemos el segundo encuentro Pleca del año y tenemos el orgullo de presentar a Gabriel Torem, que nos va a hablar de quichuañol y de las lenguas originarias. Así que vamos a dejar que Gabriel se presente y decirles que la metodología es la misma de todos nuestros encuentros. Si quieren, van anotando si tienen consultas en el chat, las vamos a leer al final, tendremos los últimos 15 minutos eh, para conversar. Pueden ser poco más de 15 minutos porque no es que se cierra a las 8 el Zoom y nos convertimos en calabazas, no pasa eso. Así que, pero tratamos de ser muy puntuales y de terminar en el horario estipulado. Así que, bueno, los dejo con Gabriel para disfrutar de su ponencia. Bueno, gracias Diana, gracias a Leonor, a la gente de Pleca en general y a quienes están presentes. Bueno, me presento, soy Gabriel Torem, soy lingüista, me dedico mayormente a la lengua quichua y alguna otra lengua quechua. Ahora les paso a explicar las diferencias al respecto. Bueno, escribo en quichua, traduzco del quichua y del quechua también, y bueno, y también soy traductor de idiomas europeos, entonces eh, por ahí podemos llegar a entendernos por ahí con cuestiones en lo que haga la traducción y corrección, pero en algunos casos por ahí les pida consejo o ayuda a ustedes que son quienes se especializan en temas de corrección de textos. Hoy vamos a hablar un poco de las lenguas quechuas en general, de la lengua quichua en particular. Vamos a hablar un poquito de sociolingüística y de políticas lingüísticas, también de dialectología, a tratar de delimitar un poco las designaciones de dialecto, lengua, etcétera. Un poquito de la historia también, de cómo se da el paso de las lenguas quechuas en nuestro continente y en nuestro país. Y después, por último, y ahí justo, bueno, hace un ratito hablábamos con Diana y Leonora, que vamos a tratar de medir los tiempos para que no nos falte esta instancia. Vamos a trabajar con el contacto lingüístico, que vamos a también pensar si es contacto o conflicto lingüístico entre el quechua, el quichua y el castellano. Y les voy a proponer un pequeño juego de corrección de texto en el que un hablante quichua santiagueña escribió y se autotradujo de su propio texto en quichua al castellano. Y bueno, cuando pasó por una correctora, la correctora quiso, como correspondía de alguna manera a la práctica, quiso agarrar el machete y tocar, y después surgen las dudas que todavía tenemos, porque no es algo que se puede resolver fácilmente, de qué estaría bien tocar, qué no, hasta qué punto podemos normalizar un texto escrito en una variedad regional, hasta qué punto es admisible un texto con elementos que no son fácilmente comprensibles o fácilmente legibles para una persona porteña, por ejemplo. Así que, si me permiten, paso a compartirles una pantalla y empezamos. Como decía Diana hace un ratito, ustedes van a tener la posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran. Si quieren, las van formulando ahora. Creo que lo más práctico es que las respuestas queden para el final, pero eso no obsta a que si quieren interrumpirme, por supuesto, no hay ningún problema. Nada, y abrimos los diálogos, todos los que hagan falta. En primer lugar, no sé si esto ya está bastante remanido. También acá sí me interesa que me avisen si es un tema que tienen demasiado hablado o no, o si es algo nuevo. Distinciones entre lengua, dialecto y variedad. Si no, nos explayamos unos minutitos. Escucho. Sí, sí, habla, tranquilo, es sumamente interesante para Bueno, nosotros. bueno, me avisan si estoy diciendo perogrulladas, ¿eh? Eh,
La distinción entre lenguas a veces la damos por sentada. Hay definiciones que dicen una lengua es un dialecto con un ejército, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque la diferencia, en realidad morfosintáctica, no es determinante para diferenciar una lengua de otra. Por ejemplo, el portugués y el gallego segurísimamente son mucho más parecidos que un quechua, y hablo del quechua porque es lo que manejo, ¿no? Disculpen si me repito con ejemplos que son siempre iguales, pero que la diferencia que hay entre un quechua de Junín en Perú con el quechua santiagueño, o un quechua cochabambino con un quechua de Atacama, que son muy diferentes y sin embargo se los llama quechua a los dos. Sin embargo, por distinciones políticas, en algún momento la separación de dialectos es tomada por autoridades políticas para establecer una delimitación también lingüística en lo político y definen que esa lengua, que esa variedad de ese dialecto va a ser llamado lengua. La palabra dialecto tiene pésima fama en ambientes lingüísticos, y esa pésima fama se debe al uso peyorativo que se le da en la Vulgata. Es decir, por ahí habremos escuchado un montón de veces cosas como el catalán es un dialecto del castellano o es un dialecto del español, el gallego es un dialecto del castellano. Y, son afirmaciones muy incorrectas porque son lenguas muy distintas, con características muy distintas, pero sobre todo son incorrectas en términos políticos, porque ¿quién dice que la lengua es el castellano y el catalán es el dialecto? En todo caso, son todos dialectos. Ahora, como ocurre muchas veces, eh, quienes hablan del tema se pasan para el otro lado. Directamente se construyó un tabú en torno a la palabra dialecto. Ya nadie dice dialecto, todos hablan de variedades. Variedad es un término que en términos valorativos neutro, no ofrece ninguna valoración positiva o negativa, pero es mucho más general. En realidad, y esto quienes hacen dialectología lo saben bien y a veces toman el trabajo de explicarlo, efectivamente, un dialecto es una variedad dictada por la posición regional de la lengua. Entonces, nosotros podemos hablar de dialectos teniendo el cuidado de que no lo vamos a hablar en términos de valoración inferior con respecto a lo que es la lengua. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Es más, les aconsejaría, cuando salgan de acá, mejor no usen la palabra dialecto, úsenla siempre con cuidado y sabiendo con quién hablan, porque de verdad que se ha convertido en un tabú. Vamos a ver un poquitín cómo es que se establece el trabajo en dialectología. Me avisan también si me pongo demasiado académico barra aburrido. Vamos a tratar de que no lo sea tanto. Eh, Probablemente, desconozco la edad de ustedes, pero al menos en mi juventud, siempre que se hablaba de dialectología se trataba de decir tal lengua deriva de tal otra, se armaba una especie de esquema de arbolito en el cual de pronto, por ejemplo, todas las lenguas, qué sé yo, del río Rin para Occidente, sacando las americanas, provenían del indoeuropeo. Entonces se armaban arbolitos, proviene del latín, proviene del griego, bla, 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 y llegábamos al indoeuropeo. Si bien es cierto que se pueden filiar las lenguas y algunas se filian de manera mucho más clara que otras, hoy el trabajo dialectológico empieza a pensarse de maneras bastante distintas en términos de que, por ejemplo, cuando se habla de tipologías, se establecen similitudes y no parentescos, porque no se habla en este caso, ¿no? Sí, perfectamente se puede hablar de parentesco, pero al hablar de tipologías, se hace mucho más hincapié en características en común, que la puede tener, por ejemplo, el bengalí con una lengua americana. Esto no significa que hayan venido grupos bengalíes a América y que sean antecesores de lenguas americanas, sino que
son elementos que permiten identificar características similares y pensar lenguas de manera similar. ¿Cuál es la utilidad de esto? Y bastante, porque a veces hay un montón de trabajos hechos con lenguas que tienen la misma característica que otras, y se ahorra un montón de trabajo, se corta camino y se avanza a partir del trabajo hecho en otras lenguas. Entonces se piensa en estas tipologías y por otro lado se piensa en áreas, y al pensar en áreas se habla de contacto. Eh, el ejemplo que vamos a trabajar, por lo menos por encima hoy, es el del quechua y el aymara. Todavía les estoy debiendo esta laxitud con la que menciono quechua, quichua, lenguas quechuas, etcétera. La dejamos con un pelín de suspenso hasta dentro de un ratito. Decía, hablamos de lenguas quechuas y aymaras que estuvieron en contacto durante milenios, por lo menos. Sin embargo, está bastante probado que no tienen un origen en común, a pesar de que comparten, por ejemplo, denominaciones de los números a partir del 3 en adelante, algunas, algunas denominaciones del parentesco, etcétera. Sin embargo, no tienen un origen en común, pero han estado en tanto contacto que es muy factible y muy útil pensarlas juntas. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Otra distinción teórica que es importante al hablar de dialectología es entre lingüística interna y externa. Historia interna de la lengua e historia externa de la lengua. El tema de la historia externa de la lengua es algo que se puso de moda poco antes de los años 2000 y sobre todo surge con los lingüistas catalanes que empiezan a historizar las lenguas peninsulares para poner en valor aquellas lenguas que no son el castellano, sobre todo. Los sociolingüistas catalanes tienen toda una historia de reivindicaciones políticas atadas a las reivindicaciones lingüísticas, y entonces parten de una reflexión que, si la pensamos así por lo menos rápidamente, tiene mucho asidero, que es: uno puede estar años y años estudiando la evolución de la fricativa palatal para irse de la posición alveolar de S, por ejemplo, a una posición más palatal de Y, ¿sí? Pero después, ¿qué ocurre? En esa evolución tan paulatina y qué sé yo, llegó la invasión del pueblo de al lado y cambió toda la lengua. Entonces, al hacer una historia externa, lo que se piensa es qué pasó con guerras, invasiones, dominación política, por un lado, y qué efectos tuvo en la lengua, mientras que la historia interna va trazando evoluciones morfosintácticas, fonológicas, etcétera. Un dato chiquitito anecdótico. Cuando un pueblo domina a otro, ¿qué imaginan que ocurre con ambas lenguas, la dominante y la dominada? Se mezclan. Un No, poco la se mezcla. dominante, sí. La A ver, dale, Dominante dominante, gana. la la dominante gana, dominante gana. Gana. por definición. Sin embargo, es muy probable que ocurra que la lengua dominante, al ser usada por el pueblo dominado, empiece a ser impregnada de las estructuras de la lengua dominada. Sí, ¿eso no pasó con Entonces, los romanos y los griegos? pasa continuamente. Ah, Claro, eh, Justo lo vi la semana pasada, estoy haciendo la carrera de Literae y lo vimos la semana pasada en la materia de latín que hablaba de los tres fenómenos, que una queda por encima de la dominada, por encima de la dominante por encima de la dominada y las que, bueno, como que sin tener una relación de invasión, también hay influencia de culturas que son vecinas, por así decirlo. Como que se pueden claro, dar los tres fenómenos. exacto, exacto. Sobre todo, si la lengua dominada tiene un número cuantioso de hablantes, lo que va a pasar es que después
esa lengua dominada, a lo mejor, si es reprimida, por ejemplo, puede quedar restringida a sectores muy chiquititos, pero tal vez intacta. ¿Sí? Sin embargo, la lengua que se impuso sobre grandes cantidades de hablantes, sobre poblaciones muy, muy grandes, bueno, después va a expandirse con todas las estructuras, con el sustrato, lo que técnicamente se llama el sustrato lingüístico de aquella lengua que pasó a ser dominada. Pero no Dos casos. solamente es algo para pensarlo desde la conquista, sino que sucede todo el tiempo en aquellas comunidades originarias donde para interactuar con el Estado necesitan hablar en el idioma oficial. Entonces, para educarse necesitan hablar en el idioma oficial. Entonces, ahí se van perdiendo todos esos rasgos culturales de estas lenguas y terminan por desaparecer. Claro, es la hipótesis de Bourdieu en qué es hablar, ¿verdad, Valeria? Que plantea esto, cómo es la imposición, no siempre la imposición es a través de las armas, sino simplemente con que sea necesario casarse con una persona del habla dominante, conseguir trabajo, algo tan elemental como conseguir trabajo, entonces la gente va Por dejando su lengua. exclusión, en realidad es más la exclusión. Si no hablas la Claro, lengua oficial, estás excluido. exacto, exacto. Incluso, bueno, acá en América es mucho más violento el proceso porque existe la vergüenza lingüística, el autoodio, eh, la propia humillación, la prohibición a los hijos de hablar la lengua propia y demás. Pero bueno, hoy no hay prohibición de hablar lenguas originarias y en muchos casos los padres tratan de que sus hijos no la hablen, porque saben que no van a poder incluirse en otros ámbitos sociales. Eh, un caso especial de estas situaciones dialectológicas son las Abstand y Aussprache, que son dos casos extremos, ¿no? El Abstand es la lengua que está como aislada de otros grupos lingüísticos, que son, por ejemplo, el caso del euskera o del bretón en Europa, pero el caso del puelche, por ejemplo, en nuestra Patagonia, que son lenguas que no podemos filiar con ninguna otra conocida. eh, y mientras que el Aussprache sería la lengua que va construyéndose progresivamente hasta que hay una decisión política que dice, bueno, a partir de acá, de lo que se habla en esta región, se convierte en lengua. ¿Sí? Entonces, vamos a toparnos con, por ejemplo, los casos del portuñol de Misiones. En algún momento eh, se, se habla portugués, ese continuum se trazó tajantemente la frontera y pasó a hablarse portugués. Y después, con los años, por supuesto, de separación, etcétera, se construye una lengua que va separándose. ¿Sí? Estos procesos, incluso cuando se hace historia de la lengua, también se rastrean como confluencia y divergencia. ¿Sí? Cuando se desarrolla. Gabriel, sí, Gabriel, Sí, discúlpame, Pedro de Honduras quería hacer una consulta, te levantó la dale, mano. Pedro. Hola Gabriel, muchas gracias por esta conferencia y pues yo quería hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo hace unos minutos de que hay muchas personas que ellos, por querer hablar español, dejan de hablar la lengua originaria, ¿no? En este caso, el Tahuaca. Yo asistí a una comunidad de aquí de Honduras y estábamos desarrollando la clase, ¿no? En este caso, el grupo donde yo estaba solo era acompañamiento y hacerle cuestiones pedagógicas y todo esto, ¿no? Entonces llegó una madre de familia y ellos estaban en la clase de Tahuaca. Y llegó la madre y pues le dijo a la profesora de que ella no quería que el muchacho aprendiera Tahuaca, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención porque como una persona no sé, en este sentido, de su comunidad autóctona, dijese que no quería hablar esa lengua. Entonces sí, las mismas personas, los mismos hablantes, por querer, ¿cómo se llama? Ir a esta cuestión de los trabajos o no tener como esta violencia lingüística que muchas veces se hace en las ciudades, como en este caso las ciudades principales de Honduras, ¿no? Hay mucha violencia y de que no pronuncia bien tal palabra y entonces al final
esta madre de familia, para evitar todos estos malos encuentros, pues quería que el muchacho hablara bien español, ¿no? Y él, al momento, nosotros lo escuchábamos y todo eso, y realmente ellos hablan español, tienen su acento como todos en Honduras, ¿no? Y igual entre ustedes, ¿no? Dentro de Argentina hay diferentes acentos, entonces lastimosamente me encontré con esa situación, pero entendía también la situación de ella, ¿no? Entonces, solo ese comentario. Gracias, Pedro. Sí, sí, es una constante. También a veces, digo, se dan los casos más, digamos, más gratos, que por ahí, bueno, son contados, de verdad, son poquitos, pero de chicos que los padres, a quienes los padres no dejaban hablar su lengua y hoy pueden trabajar como informantes de investigadores, por lo menos, y cobran un sueldo por poder simplemente el hecho de ser hablantes. Nosotros, bueno, tenemos como varios conocidos que están pudiendo trabajar gracias a su lengua. Se ha avanzado en políticas lingüísticas, en algunos casos un poquito, en algunos casos nada, pero bueno, por lo menos hay personas aquí y allá que están teniendo esa oportunidad de valerse de su propia lengua y con su propia lengua. Eh, entonces decíamos, la lengua la definimos en términos políticos, que es aquella a quien el Estado nombra como lengua oficial, y a veces el hecho de que sea nombrada como lengua oficial, bien sabemos que no alcanza. No vamos a hablar del caso guaraní acá, pero bueno, sabemos que el 98% de la población paraguaya habla guaraní. Sin embargo, todo lo que es cartelería y un montón de material educativo, etcétera, tiene una grandísima predominancia del castellano, a pesar de que es lengua oficial, de que la habla casi la totalidad de la población y sin embargo no alcanza. En Santiago del Estero se ha nombrado no la oficialidad, pero hay, sí, hay menciones legales al quichua santiagueño y sin embargo no hay ni siquiera horas de clase en los parajes donde se habla efectivamente el quichua santiagueño, ni siquiera hay horas de clase para eso. Algo similar ocurre en Chaco con un poquito más de fortuna, con menos fortuna aún en la Patagonia con el Mapuzungún. En Corrientes el guaraní es oficial y sin embargo, bueno, también tenemos la situación que no hace falta explicar. Eh, por otro lado, hay una noción gramatical de lengua. Es verdad que se puede pensar, se puede delimitar y ahora sí llegamos al tema de las lenguas quechuas, ¿no? Eh, Se puede delimitar en cierta manera porque al ser las lenguas distintas entre sí por definición no se puede establecer una regla universal que diga que es una lengua y dónde empieza a ser otra lengua. Pero se habla de una inteligibilidad. Por ejemplo, se pone de un extremo, ¿no? del arco a otro, a dos hablantes, y mientras haya inteligibilidad, se puede hablar de que es la misma lengua. Mientras haya un cierto porcentaje de coincidencia morfosintáctica, léxica, también. En los años 70 y 80 se puso de moda una prueba que parecía que iba a revolucionar la dialectología, que es el método léxico estadístico, diseñado por un señor llamado Swadesh. No sé si alguien lo oyó nombrar alguna vez. La, la hipótesis del método léxico estadístico es la misma que la del carbono 14. Swadesh decía, las lenguas van modificando su vocabulario a un ritmo estable a lo largo de los años. Hablamos de evolución interna, por supuesto. Supongamos que estamos en una isla donde hay una paz absoluta, no hay dominación de ningún tipo, no hay invasiones ni nada. Entonces, si tomamos un hablante de la variedad A, un hablante de la variedad B, y hacemos un catálogo de formas, de lexemas, etcétera, podemos determinar en base a las diferencias cuántos años han transcurrido desde que esas lenguas se separaron, o desde que esas variedades se separaron. ¿Me siguen? Yo sé que acá está, por ejemplo, Pablo Inver, no me va a dejar mentir,
que en el griego y el latín tenemos la refutación absoluta, ¿no? de la hipótesis de Suárez, porque según este método, el castellano debiera parecerse muchísimo más, el castellano, el francés, el portugués, muchísimo más al latín que el griego moderno al griego clásico. Y no es el caso. Entonces, digo, esto porque por nombrar casos que a simple vista podemos ver todos. Eh, eh, pero en algún momento tuvo mucho auge y se han hecho afirmaciones bastante contundentes basadas en el método léxico estadístico, materiales de los años 80, 90, eh, tienen análisis súper detallados diciendo, por ejemplo, cuántos años le faltaban a una lengua para desaparecer, calculando la cantidad de préstamos que tenían de otra y demás. Entonces, no es algo que hoy se use este método, sin embargo, se lo ha usado durante muchos años y, y en última instancia creo que la noción de inteligibilidad sigue siendo la que prima. Ahora bien, y acá viene, ¿por qué se habla de lenguas quechuas? Bueno, porque la inteligibilidad es bastante problemática en algunos casos, a pesar de que las normas morfosintácticas de todas ellas son muy similares. Ahora, enseguida vamos a ir a un poco de la historia interna de las lenguas quechuas, pero el punto es que si escuchamos a un hablante santiagueño, y ahora sí nombro a Santiago del Estero no por ser chauvinista, argentinista, sino porque Santiago del Estero es el extremo sur del área de influencia de las lenguas quechuas, y un hablante de Reñafe o Junín o San Martín de Perú o bueno, Ecuador justamente no nos sirve tanto porque sí se parece un poquito, vamos a notar que es muy difícil, muy difícil que se entiendan, son realmente muy diferentes las lenguas. Sin embargo, hay bastantes o muchas características, sobre todo morfosintácticas en común. Es como que haciendo algunas operaciones de cambiar ciertas vocales, cambiar ciertas consonantes regularmente, podemos llegar a lograr alguna intercomprensión entre las lenguas. Acá hay un par de ejemplos, justo a ver si podemos ver, quedaron medio entrecortados. Eh, Ahí dice parlari sarinchej, que es como se dice en Cochabamba, les empiezo a hablar, estoy empezando a hablar, perdón, estamos empezando a hablar. Mientras que en quichua santiagueño esa misma frase se dice callaris rimanchis, estamos empezando a hablar. Como ven, son muy distintas, sin embargo dicen lo mismo. Y con la peculiaridad, y esto también es como un dato interesante desde el punto de vista dialectológico, que mientras que algunas variedades del quechua y el quechua santiagueño entre ellas dicen rima y para hablar, no carimán y yo hablo, no rimazún y yo te hablo, en Cochabamba, en otras regiones, en Potosí también, en algunas regiones de Perú se dice parlay, ¿sí? Que es una palabra que había desaparecido del castellano ha desaparecido hace muchísimos años, siglos, sin embargo quedó en las hablas quechuas. ¿Vamos bien hasta acá? Me avisan si se Sí, torna aburrido, sí, 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 todo bien. academicista, etcétera. De lo que hablamos hasta ahora, surge que habiendo dos lenguas, puede haber contacto, pero mayormente lo que hay es conflicto. Al punto que, así como hace un ratito les decía, hablar de dialecto es un poco tabú, hablar de contacto lingüístico también suena ingenuo en algunos ámbitos. ¿Por qué? Porque siempre hay conflicto. No existe la situación en que dos lenguas vivan armoniosamente. Podríamos pensar, por ejemplo, no a simple vista uno diría, bueno, país pacífico, tranquilo si los hay, Canadá.
¿no? Perfecto, el francés en Quebec, el inglés en el resto de Canadá. Díganme si es así o no. No. La respuesta ya les anticipo. La francofonía canadiense no está nada satisfecha con el lugar que tiene, ¿no? Con el lugar que tiene el francés. Entonces, incluso en los lugares más pacíficos, más tranquilos del mundo, siempre hay una situación de dominación porque hay una lengua que tiene más medios, más poder, que hace uso del poder político a su conveniencia en desmedro de otras. Entonces, si bien se estudian las lenguas en contacto, la sociolingüística, a partir sobre todo de los catalanes, como les decía al principio, empezó a hablar muchísimo más de lenguas en conflicto. En algún momento se habló de diglosia, hoy ya desde hace algunos años el término diglosia cayó un poquito en desuso. ¿Sabemos de qué hablamos cuando decimos diglosia? No. ¿Sí? Lo que decía al Diana, sí que inicio, sí. ¿no? De dos lenguas, una predominante y otra pues que al final por el uso que tiene la otra lengua pues se acopla, ¿no? En ese sentido siento yo que diglosia puede ser dos lenguas y la lengua A es la que predomina y al final la lengua B en este caso pues pierde interés de los mismos hablantes, ¿no? Siento yo que eso. Claro, cuando fue definida se la pensó para los casos en que queda la lengua B para los usos domésticos y la lengua A para los usos oficiales, citadinos, profesionales. Entonces, en esa situación, dicen los catalanes, no se puede sostener un statu quo indefinidamente. O bien la lengua B desaparece por completo, o se da alguna situación de reivindicación y de lucha política por la cual la lengua B recobre su estatus. Ahora bien, sería totalmente lícito que alguien me diga, ¿y cuál sería el problema si la lengua B desaparece? A ver si intento provocar el enojo de alguien. ¿Cuál es el problema si desaparece la lengua B? Y la lengua no es solamente las palabras, desaparece la cultura. Bien. Por empezar, desaparece una cultura que puede quedar escrita. Imaginemos que queda escrita. Vamos a ponernos bien en abogados del diablo. Todos los saberes que están vinculados con esa lengua tal vez también se pierdan. Queda todo escrito, ponele. Te estoy peleando, ¿eh? No. Pero en este caso, Gabriel, hay lenguas que son orales, ¿no? Y ahí ya no hay Claro, nada escrito. Entonces ahí se pierde la claro, cosmovisión de lo que estábamos hablando anteriormente, las compañeras, no yo, ¿no? claro. Bien, perfecto. Se pierde una cosmovisión, pero sobre todo, y en este caso, sobre todo, como dice Pedro, las lenguas que son orales, hay una comunidad de hablantes que siente vergüenza por hablar su propia lengua, que va a tener que empezar a comunicarse en la lengua de quien además lo ha subyugado. Entonces, la defensa, y este es un punto también en el que la lingüística ya hace bastante tiempo empezó a tomar una conciencia clara. La defensa no es de la pieza del Museo Lengua, porque efectivamente la lengua puede estar en los libros, sino es una defensa de los hablantes y su derecho a hablar su propia lengua, usar la lengua de sus padres, de sus abuelos. A veces puede llegar a servir, con todas las limitaciones que puede tener y todo lo que se pueda decir, pensar en la religión. Muchas personas nos puede parecer, bueno, la religión, cosa en la que no creemos, somos ateos, etcétera. Pero imaginen que a un grupo de personas le prohíben profesar su religión. ¿No les parecería mal? Entonces, esto de los valores, porque además la lengua se la defiende como una religión en los grupos minoritarios, ¿no? Es muy común que digan, como quienes dicen como rezaba mi abuelita, dicen como decía mi abuelita, y se pelean por los modos, etcétera. Entonces,
que se dé una situación de dominación tal que la lengua B, la B, la C y la D desaparezcan, termina siendo un caso más de opresión. Dicho Una cosita, esto, sí, perdón, hay algo de supresión de la identidad ahí, ¿no? ¿no? Tiene que ver con claro, la claro, cuestión sí, identitaria, lo que sí. mencionabas. Mm, sí, eso era. Gabriel Andrea Villamarín dice, yo pienso en disglosia y se me viene a la mente el ejemplo de los hispanos en Estados Unidos. Hay derechos lingüísticos, si no me equivoco, un convenio de la UNESCO de los años 90. No manejo el tema de Estados Unidos, pero sí es una situación de diglosia, porque bueno, no se habla en los mismos ámbitos, más allá de que hay lugares donde está muy expandido, pero sí, 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 es muy, muy fácilmente definible como diglosia. Gracias por el dato. También, dicho esto, y con esto viene otra afirmación polémica, hay que decir que las lenguas que, que defendemos, por las que luchamos, nuestras lenguas originarias, por ejemplo el quechua, son lenguas que han sido lenguas opresoras y cuya existencia ocasionó también la desaparición de muchas otras lenguas. Esto también hay que decirlo para comprender la situación cabal lingüística en general. Hay un autor francés que es Jean-Louis Calvé, que propuso un modelo que se llamaba el modelo gravitacional. Eh, un poco la hipótesis de él era que, bueno, la lengua hipercentral, el inglés, iba a terminar haciendo desaparecer a las demás. Era como una hipótesis un poco traída de los pelos que terminaba sirviendo para defender a la francofonía. Era un esquema en el cual había una lengua hipercentral que era el inglés, lenguas centrales, y luego como círculos concéntricos se iban alejando. Y él decía que el apoyo a las lenguas centrales, como el francés y el castellano, hacía que sirvieran de escudo para que el inglés no avanzara sobre las más chiquitas y que tampoco avanzaran las lenguas que seguían como en el círculo concéntrico inmediatamente subsiguiente por sobre aquellas muy inferiores. Discutible, etcétera. Pero bueno, como para también dar el panorama de las cosas que se van pensando en términos de política lingüística. Gabriel, El una punto, consulta, perdón, te hago una sí, consulta y de paso consulta para que también el resto de los miembros del grupo puedan opinar o preguntar. Yo en mi caso particular, mi familia toda vino del interior hacia Buenos Aires y en esa época ellos tenían vergüenza de sus acentos, de sus tonadas, digamos, ¿no? Porque en Buenos Aires pasaba lo que vos decís. Nací, me crié casi 50 años en Buenos Aires, volví al interior y yo ahora veo que pasa al revés. Los jóvenes de acá del interior es como que ellos te retrucan y ellos van a Buenos Aires y defienden su tonada. Me parece como que hay otra actitud con eso. ¿Qué pensás de esto? Gracias. no, gracias a vos, Alejandro. Habrá que ver caso por caso. Es verdad a ver, por ejemplo, algo que sí ha cambiado es que los locutores de radio del interior ya no hablan en porteño. No sé si coincidís. Entonces, hubo un cambio. En términos de tonada, digo, eh, bueno, pasaron un montón de cosas. Pasó el boom del folclore en los 70, 80 también, cuando se prohibió la música en inglés, a partir de la Guerra de Malvinas. Eh, hubo un montón de elementos que hicieron que haya una valorización. Después, el carácter que ha tomado esa valorización habrá que verlo caso por caso. Eh, a veces adquiere un carácter esencialista que digo, tampoco es tan progresivo, ¿no? La reivindicación del interior por el interior como un sujeto autóctono esencial. Eh, Pero pero, me pero parece que bueno, esto es similar a lo que se plantea desde el español. Cada país también hace su propia defensa de los regionalismos
y de esa, digamos, del español de Argentina, que es diferente del español de Colombia, y que ambos están bien y que no tenemos que hablar, como dice exclusivamente la Real Academia, esto de lo que Maggie nos ha hablado en muchas oportunidades, también se conecta con esto de la defensa de lo propio ante el ataque de lo extranjero. Claro, claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero una Bien. cosita ahí con lo que estaba diciendo Valeria. Pero el español, bueno, y con lo que estaba diciendo la otra compañera que había escrito, el español, si yo estoy en Estados Unidos, yo no tengo ese acompañamiento oficial o institucional porque no tengo mi lengua que debo de hablar ahí, es el inglés y es muchas veces atacado y ahí se han visto videos donde usted tiene que hablar inglés porque está en Estados Unidos. Así pasaba en España muchas veces, ¿no? De que yo tenía que hablar español aún siendo de la comunidad originaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora cambia la situación de hablar español en un sitio que no se habla español? Así pasa muchas veces con gente de lenguas originarias, ¿no? De que muchas personas no tienen acompañamiento institucional o oficial porque no, pues no hay repercusión, ¿no? En ese sentido. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a meternos en el mundo quechua. Ahora estamos bien con los tiempos. Eh, es muy difícil medir cuántas personas había en América antes de la conquista, no me voy a explayar en nada en esto. Más difícil aún medir cuántas lenguas había, porque no hay, por supuesto, no hay datos escritos, no hay muchísimo menos censo, no había una visión, no había nadie que pudiera medir de punta a punta cuántas lenguas había, ni siquiera decir si dos personas que hablaban algo más o menos parecido hablaban la misma lengua o no. Pero bueno, se habla de tres números tan variables como entre 15 y 50 millones de habitantes. Sabemos que la viruela es uno de los mayores causantes del genocidio en América, y hablamos de unas 300 lenguas. Es más fácil por ahí restringirlo a Argentina. De aproximadamente 40 lenguas que se hablaban hoy, hay 12. En el último censo han aparecido algunas más, de gente que dice comprender, pero bueno, habrá que ver cómo se puede trabajar. Por ahí cada tanto aparece alguien que conoce alguna lengua y se intenta reconstruir, pero bueno, de las dos con las que contamos, la inmensa mayoría de tan poquitas, está en un franco peligro. Algunas no, algunas cuentan con vitalidad, el quechua y el guaraní, pero otras están en un peligro inminente de desaparición. Rápidamente, porque esto me temo que sí puede llegar a ser un poco aburrido, así que voy a pasar súper rápido por acá. ¿Qué saben del quechua? Yo sé un poquito de quechua, no de quechua, pero sí sobre el quechua, que es una familia lingüística, ¿no? Más que una lengua, que es lo que se suele decir. Son Claro, varias lenguas quechuas, ¿no? Eso es lo más importante. bien, sí, se habla de varias lenguas. Antes se hablaba de variedades, ahora pasó a hablarse de las lenguas quechuas. Y bueno, para quienes vivimos en Argentina y contamos con algunos años, hablamos de la revista Villiquen, que era la revista que nos educaba en los saberes consuetudinarios aprobados por todos. En la revista Villiquen nos enseñaban que era la lengua de los incas y que si andábamos un poquito más decían que es la lengua del Cusco, que surgió en Cusco y que con los incas se expandió. Todas estas son verdades a medias. Hay distintas hipótesis, por lo menos tres, y por lo menos una con bastante más asidero, que no es ninguna de estas tres, la cuarta sería
y que no habla de... Una de las hipótesis es que surgió en el Cusco, y esta hipótesis también está basada en nociones políticas de prestigio, en el sentido de que, bueno, el Cusco es la región de prestigio del mundo quechua, está la Academia de la Lengua en Cusco, fue el centro del poder del Tahuantinsuyo, es decir, del Imperio Incaico. Sin embargo, los análisis históricos de distinta índole la dan prácticamente por descartada. Hay una hipótesis de William Isbell que plantea el origen selvático, eh, haciendo un análisis arqueológico de cerámicas y de maíz, y una hipótesis que plantean bueno, tres lingüistas muy, muy respetados, que son Jacob von Tschudi, Middendorf y Louis Stark, que plantean el origen ecuatoriano. Esta hipótesis, a pesar de lo respetabilísimos que son estos tres investigadores, también ha sido descartada. Y contamos bueno, con la hipótesis del origen costeño, que es la que cuenta hoy con mayor asidero. Que es importante pensar en el origen de la lengua porque nos va a permitir también diferenciar las distintas formas de dialectalización que ha tenido y poder establecer alguna forma de tipología de la lengua. Eh, una de las maneras por la cual los dialectólogos definen dónde se acerca más el origen de la lengua es la profusión de variedades en una región. Sobre todo en la región andina, donde transitar de un lugar a otro cercano resultaba muy difícil y pueblos prácticamente contiguos podían haber crecido de manera aislada. Se da la siguiente situación, que donde hay mayor cantidad de dialectos, digámoslo con la palabra, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Es más nuevo o más vieja la lengua, donde hay muchos dialectos juntos? Y quizás sea más vieja porque ha tenido posibilidades de desarrollo dialectal mayor. O sea, las comunidades han podido a lo largo del tiempo realizar su propia variación. Exacto, exacto. Imaginen, sobre todo en el caso, bueno, acá es muy fácil, el Imperio Incaico, ¿no? Tenemos muchas variedades, lo digo de una manera casi brutal. La lengua se va diferenciando en distintas variedades, termina siendo adoptada por el Imperio Incaico, esto de manera muy tardía, les anticipo. Y una vez que es adoptada por el Imperio Incaico, en poquísimo tiempo se expande muchísimo. Entonces, todos aquellos lugares a donde la lengua llegó de la mano del imperio, llegó al mismo tiempo. Entonces, resulta que lo que se llama Quechua II, que es toda la rama expandida de la mano del imperio, son áreas vastísimas donde la variación es digo variación por diferencia, ¿no? La diferenciación es muy escasa. Y todo lo que es anterior tiene una diferenciación mucho mayor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están aburridos? No me dicen que no. Bueno, No, eh, No, no, no. No, no, para nada. No, no. No aburridos, no, no, no. bueno, menos mal. Bueno, vamos al marco histórico más chiquitito de lo que, poniéndonos apenitas chauvinistas, porque vamos a hablar de lo nuestro desde aquí de Argentina, que es la llegada del quichua a Santiago del Estero, donde también hay alguna controversia. Eh, Simplemente a título informativo, el quichua santiagueño en algún momento en un momento muy largo, digamos, hasta durante mucho tiempo, se lo filió directamente con el quechua 2, que es el cusqueño, el quechua sureño se lo llama, y prácticamente no se lo diferenció.
casi diría contra evidencias que son palmarias, que saltan a la vista. Es muy, muy distinto el quichua santiagueño a las variedades cusqueñas, a las variedades bolivianas. Incluso tiene parecidos con el ecuatoriano, que esto es muy curioso, y también se llama quichua, son los únicos dos que se llaman quichua. Eh, y esto durante muchos años no fue tenido en cuenta. Hoy sí se habla de que el santiagueño cuenta con elementos de distintas variedades. Y hay muchas cosas que todavía nos quedan por dilucidar, porque de pronto algún hablante tira alguna palabra que no está consignada en los diccionarios y que es un arcaísmo de- que está en los diccionarios cusqueños, por ejemplo. Y tenemos que entender cómo llegó hasta ese hablante aquel vocablo. Un elemento muy, muy importante en las lenguas quechuas, y ahora me voy a poner técnico por un minutito para hablar de fonética. A diferencia del quechua santiagueño, las variedades centrales, la cusqueña y todas las que se le asemejan, cuentan en las consonantes oclusivas. Para quienes no... ¿Todo el mundo sabe lo que es una consonante oclusiva? No, es muy fácil. Son aquellas que se hacen... ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, Bueno, bueno, ok, listo. Para las oclusivas, la mayoría de las lenguas quechuas tienen la característica de que se diferencian en tres. Es decir, son oclusivas con aspiración, por ejemplo, digo pa y digo pa, ¿sí? Pacha es tiempo, pero pacha es ropa. Y se dicen con lo que se llama glotalización. Entonces yo puedo decir eh, chisi, que es tarde, pero puedo decir y, que es como una tosecita, ¿sí? Para quienes hacen inglés es un glottal stop, que diferencia dos palabras. Entonces, para la P, la T, la K, la che también, y una adicional que se escribe con la Q, que es una posvelar, que es la PA, existen estas tres variedades, sin nada, con aspiración y con glotalización. Esto en el santiagueño no existe. Sí existe en el aymara, que es uno de los motivos por los cuales se postuló durante muchísimos años la emparentación entre el quechua y el aymara, pero después resulta que está bastante probado que no, porque se da en circunstancias diferentes en el aymara, no se da, por ejemplo, el aymara sí, en el aymara puede darse varias veces en una palabra y en el quechua no, etcétera. Pero en el santiagueño y en el ecuatoriano eso no ocurre. Y esto tiene que ver y sirve para entender que la llegada a Santiago del Estero del Quichua tiene que haber sido antes de que los aymaras llegaran al Tahuantinsuyo, invadieran a los incas y, como decíamos al principio, la lengua invadida en este caso, que habían sido los incas, se quedó con los rasgos del aymara. Entonces, evidentemente, antes de la llegada de los aymaras, hubo emisarios incas que llegaron a Santiago del Estero, impusieron una lengua que no tenía esos sonidos del aymara y quedó. Otra hipótesis que es la que formula el profesor Domingo Bravo es bastante distinta. Dice, no llegó con los incas, llegó con los españoles. Los españoles vinieron, catequizaron, esto es verdad, se usaba como lengua de relación el quechua, y impusieron el quechua como les haría a los españoles. A un español no le salen todos estos sonidos difíciles que acabo de explicar, y llegó así. La hipótesis de Bravo hoy está bastante desprestigiada por, bueno, por elementos, por ejemplo, léxicos que darían cuenta de presencia más arcaica en el quichua santiagueño. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, me parece que esto lo voy a saltear. Viene una parte que es divertida, interesante, pero no, parece que no nos va a dar los tiempos porque quiero que hagamos
una cuestión más lingüística. Otro día nos dedicamos a toda la cosmogonía santiagueña que es preincaica y que es interesante con distintas deidades. ¿Nos ibas a enseñar a hacer pactos diabólicos? ¿Y cómo adivinaste? Si nos queda un ratito, nos vemos. Después de que cuando dejamos de grabar. Dale. Ahí a Bueno, la telecita es de la chacarera. por supuesto, claro, claro, claro. Es un personaje pagano, les cuento la historia de la Telecita y les anticipo lo de la Salamanca nada más. La Teresita es una señora que se dice que, bueno, tenía alguna deficiencia mental, que era muy famosa porque iba a todos los bailes, siempre estaba en los bailes, eh, hasta que un buen día no aparecía, y cuando, bueno, no se la encontró y tiempo después apareció su ranchito, ella vivía solita en un ranchito y se las amañaba sola y finalmente, bueno, se encontró su ranchito quemado. El cuerpo de ella nunca apareció y se le canta a la Teresita porque es como la diosa de los bailes. Se le bailan 7 chacareras, se toma un traguito de caña en la vuelta a la Teresita y se la invoca también cuando se pierden animales, porque la Teresita era un personaje que andaba siempre por los montes. No sé si conocen el monte santiagueño. Pero es una región tupida, con mucho algarrobo, mucho chaparral, ¿no? Mucho pasto seco ahí, y bueno, monte adentro los animales se pierden, por supuesto. La otra que les menciono hacia el pasar es la Salamanca, que es el lugar donde uno se mete a hacer el pacto con el diablo. Después averigüen lo que pasa, si nos puede salir o no. Bueno, vamos a lo que por ahí les interesa a ustedes, que es pensar qué pasa con estos sustratos. En Argentina tenemos un sustrato quichua en castellano. Se habla de español andino eh, y de sustrato quichua por separado, porque Santiago del Estero en muchos aspectos es bastante distinto del mundo andino, incluso con el modo de incorporar su lengua en los usos castellanos, ¿no? En castellano regional de Santiago del Estero, que no es lo mismo que el castellano regional de Cochabamba, de Potosí, o de regiones, o de Cusco, por ejemplo. Bueno, para empezar, sí, el castellano ha incorporado muchísimos quechuismos y quichuismos. Aquí hay solo algunos, ¿no? El upite, el pucho, pitar, que el verbo pita es fumar, el locro, bueno, pampa quiere decir algo plano, la cancha, que es el terreno, choclo quise poner, pero cholo también. Lo que pasa es que cholo se usa más en otras regiones. Guacho, que es una palabra quichua. Guarango, que esto pasa a veces, que se lo pelean los guaraníes y los quichuas. En guaranga significa 1000 en quichua, entonces como que es una guarangada, un montón. Pero sé que en guaraní también tiene algún significado como más parecido al sentido en que nosotros entendemos la palabra guarango. Así que bueno, estos y muchísimos más. Ni hablar de los muchos que hay en la región noroeste, donde se usan palabras en castellano que nosotros aquí en Buenos Aires no, ni comprendemos, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos. Ni hablar de la toponimia también, nombres de calles, el Cachimayu, la calle Cachimayo es el río Salado, porque Mayu es río y Cachi es sal. Eh, bueno, no sé, ¿se les ocurre alguna otra? Bueno, un montón. Quincho, Quincho también. Quincho también, claro, muy bien. Y no dicen en Santiago, no ¿Alguna? dicen chuy, chuy no dicen cuando tienen frío, calor, no sé qué Sí, es sí. chuy. Tui es frío y tui Chuy, calor, que sí, son interjecciones. Son las dos sí. que se usan en el noroeste, ¿no? En otras zonas se usan muchísimas más. Sí, aguaguau, etcétera. Pero tui y chui sí son muy, muy usadas. Una cosita, un comentario. Yo vivo en Tras la Sierra, en el oeste cordobés. Soy de Córdoba capital Ajá.
Y en Córdoba Capital usamos chuy cuando está frío. Y aquí en Claro, Tras la Sierra claro. utilizan, sí, la gente usa chuy, pero también usa tuy con bastante frecuencia. Y a mí me llamó la atención y Ajá. descubrí que era de raíz quechua también ambas, sí. Bueno, Claro, tú y Perdón, cuando te Florencia, quemaste. ¿sí? perdón, Florencia y perdón, Gabriel y todos en general. Sí, yo también soy acá de Tras la Sierra. No sé dónde sos vos, yo soy de Hornillos. Y sí, tal cual, acá en Tras la Sierra, no solo en Córdoba capital, acá en Tras la Sierra es muy común que te salgan una madrugada de invierno y te digan, ¡qué chuy! Así, o el tuy para el calor, es muy común. Y otras cosas también, ¿eh? Sí. La famosa Gracias. variedad aquí, el chuncano, ¿no? Tiene El bastante chuncano. influencia quechua, sí, el chuncano, las Sí, chuncas, sí, las pantorrillas, hay toda una habla local, digamos, serrana, sí. de Sí, influencia del noroeste, interpreto yo, de tener influencia santiagueña. sí, que Puede tiene, claro, saber, tiene más que sí, porque en otros valles de Córdoba no es como acá. no, Claro. no, Bueno, no. de hecho la toponimia también en muchos casos es de origen quechua. Y es curioso porque no han llegado los incas hasta Córdoba, pero sí hay mucha toponimia de origen quechua en la región. Bueno, vamos con algunas cuestiones morfosintácticas del quechua que, digo, todo esto es un montón para que incorporen en unos minutos, pero vamos a verlas ahora como de corrido y después vamos a ver cómo repercuten en el castellano. Yo se las digo como muy, muy a las apuradas, disculpen lo horrible que es hacer todo así tan apurado, pero es un montón y después vamos a tratar de ponerlo en el castellano. Hay una partícula que se llama causativa que es chi. Lo voy a explicar, esto con un ejemplo va a quedar muy, muy claro. El verbo ver es kai, ¿sí? En otras regiones es kawai, en sentido del estero es kai. Ahora, mostrar es kachi, hacer ver. Wanyui es morir. ¿Cómo será matar? Guanyuí, chi. Wanyuchi, bien, bien ahí. Muy bien. Tomen nota de esto. O ya lo pasamos y listo, directo al castellano. Los compañeros de Córdoba, ¿paran el colectivo o hacen parar al colectivo? Paramos, paré el ¿Ustedes lo paran? colectivo. Alejandro, ¿lo parás o lo haces parar? Yo lo paro, no sé, Sí, yo Alejandro. también. No, No, yo no, también. Decimos parar el colectivo. sí, Hacer acá parar. se lo hace parar, se lo hace parar, o por ahí se dice, cuando uno quiere pedir algo, querés saber si existe la posibilidad, se dice, ¿no será que, por ejemplo, no sé, ¿no será que me podés prestar tal cosa? Esa es otra, ahora llegamos a ese en un ratito. Yo les juro que Santiago del Estero, Tucumán, Salta lo hacen parar al colectivo, no lo paran. Nosotros lo paramos, allá lo hacen parar. Eh, en Santiago esto es bien, bien santiagueño, no es de otras variedades. Una forma que morfológicamente es directamente un pluscuamperfecto perifrástico y se usa como el modo narrativo. Lo voy a decir en castellano. Si yo quiero contar una historia, no voy a decir, había una vez un chico que vivía en el bosque. Voy a decir, había habido un chico que había vivido en el bosque. Y ese chico, no digo ese chico salió, ese chico ha salido o había salido. No se van nunca de ese había. Bueno, eso en el castellano santiagueño, sobre todo en el santiagueño, es ubicuo, está en todos lados. Y eso es absolutamente quichua. ¿Sí? Nosotros decimos, tía y es estar o haber. Si queremos decir, había en la heladera dos huevos, decimos, tiara es kairuntu heladerapi, ¿no? Porque no hay palabra para heladera. Bueno, tiara es había. Ahora, si queremos decir había
dos huevos en la heladera y esos dos huevitos luego, qué sé yo, decimos tía Sakara y es Kairutu. Tía Sakara es había habido. Bueno, otro caso, vamos a la sucesión. Eh, Cuando en Santiago, en Quichua, se quiere, esto es difícil de aceptar, pero es una característica de la lengua que es muy distinta de nuestras lenguas europeas. Cuando uno pregunta algo en castellano, uno piensa, no sé si todo el mundo sabe lo que es un caso acusativo. Quienes saben alemán o saben lenguas clásicas lo saben. El caso acusativo es simplemente aquello que tiene alguna marca declinativa, alguna marca al final de la palabra que indica que es un objeto directo. Yo pregunto, ¿qué hora es? ¿Qué hora es el objeto directo? Bien, si yo pregunto, si yo pido, por ejemplo, pido que vengas es objeto directo. En el quichua, la manera de decir pido que vengas es pido para que vengas. Y en castellano también. Eso es parte gramática del quichua. Algo que van a escuchar y que les puede traer dolor de cabeza si tienen que corregir autores del noroeste es el uso continuo del gerundio. ¿Por qué? Porque la subordinación en las lenguas quechuas se hace con gerundios. Con una manera de gerundio cuando es el mismo actor el que continúa la acción sucesiva y con otra manera, que es un equivalente al gerundio, cuando cambia el actor. Esa subordinación significa cuando o porque, o significa habiendo hecho tal cosa. Por ejemplo, si yo quisiera decir me bañé, me cambié y salí, en quichua se dice bañándome, cambiándome, salí. O una traducción más literal o más correcta podría ser habiéndome bañado, habiéndome cambiado, salí. Bueno, el hablante del castellano regional va a decir bañándome, cambiándome, salí. Veamos qué hacen después. Quien tenga que corregirse las arreglará. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos queda un ratitín. Salteo algunos. No hay Claro, género en porque, el quichua. perdón, Gabriel, que te interrumpa, por el tema de Sí, que nos ibas a mostrar el ejemplo de lo que hizo la correctora que revisó el, exacto. Sí, sí, por eso sí. me parece que ahí va a estar, va a quedar más claro. Claro. Un par de cositas acá, cierro y vamos directo al texto. No hay género, entonces quienes hayan tenido alguna relación por ahí con el folclore van a escuchar que el que toca el bombo, el hombre que toca el bombo, ¿quién es? ¿Qué oficio tiene el que toca el bombo? El bombisto. Es el bombisto, Un no visto. es el bombista, No es es el el bombero, bombisto, ni el... ¿Cómo? ni es el bombero, nada. Claro, ni es el bombero, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque es varón, entonces, qué sé yo, el quichuista dice, y si es varón, tiene que terminar en O. Lo mismo Sixto Palavecino, era un violinista si no era violinista. Claro. Tiene que terminar en O, naturalmente. Bueno, algo que es similar con el inglés, que es el objeto inalienable. Siempre, objeto inalienable quiere decir que cuando se nombra un objeto sí o sí va como posesivo. Y esto vieron que cuando traducimos del inglés se dice mi cara, tu cara, levanta tu mano, etcétera. Bueno, en quichua es igual y presenta los mismos problemas de traducción. Vamos directo al... Ah, esta estructura, esperen que a ver si la puedo marcar. Ahí con el lapicito. No sé si Se me lo cayó. quienes amigos, amigas del noroeste lo oyeron alguna vez. Se me lo cayó el lápiz. No, no. O es más, me lo cayó la goma, te pueden llegar a decir, así masculino, mezclando masculino y femenino. Bueno, eso es una estructura súper, súper quichua, porque el quichua tiene un sufijo que se llama benefactivo o malefactivo.
quiere decir que lo que sucede, sucede para tu bien o para tu mal. Se cae el lápiz, pero de alguna manera te perjudica o te beneficia, entonces se agrega eso. Y al pasar al castellano pasa con ese se me lo cayó el lápiz. Bueno, vamos a lo que estábamos esperando. Ahora no puedo pasar la diapo. Ahí está. No sé si van a llegar a ver, está muy chiquitito. ¿Pueden llegar a ver esto? No sé si yo lo puedo ampliar un poquito. Sí, vos lo podés ampliar, es un PowerPoint. Sí, sí. Bueno, Cerrar. fíjate Sí, que es un PowerPoint. abajo de tu pantalla en el PowerPoint tenés como una especie de copita, de un icono chiquito que es el icono presentación, y ahí desaparecen las diapositivas del costado y se amplían. A ver, esperen un cachito. Yo no lo veo. Yo no te puedo ayudar porque no lo veo. Al lado del signo menos. Yo ahí las... Claro, al lado del signo menos, al Al lado lado de del la signo menos rayita tenés rojo está el signo menos y al lado ahí, está la copita. ahí, Igual se Ahí, agrandó, ahí, Ahí. ya, ahí bastante. va, ahí sí. full screen. Ahora sí. Bueno, esto está escrito en un castellano regional impecable, con una quichuista. Pero bueno, la pregunta es, tenemos que publicar esto, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así como está? Ahí, no sé, ahí de hecho, aprovecho que me ayuden. A ver, no es. El que no, ¿no? Es una expresión Claro. que no usamos en español. Por eso, por ser pícaro, Ujú. que no. El había, el pluscuamperfecto me molesta un montón. Me lo hace Sí, confuso. A mí me lo hace confuso. Si le pidió la hijita en ese momento, se la había pedido antes. Yo lo corregiría. bien. Y donde dice, y la chuña le había dado. Eso también es raro. Sí, claro, Es raro. claro. Sí, la Eh, alternancia de pretérito perfecto indefinido y perfecto compuesto, como que decidiste, no sé, cayó sobre la piedra o todos los dientes se ha quebrado, como que no sé por qué esa variación, eso me suena raro también. pero eso a mí me parece personal, ¿no? Que no afecta a la comprensión, pero si vos me decís, principio, la chuña le había mandado a la hijita, el zorro la había llevado a la cueva, la idea de que había una hijita antes de que se la encuentra con las otras tres. O sea, el pluscuamperfecto está usado como si fuera, o sea, pretérito perfecto simple, ¿entendés? O sea, una cosa, otra, otra. Y acá me están usando el pluscuamperfecto. Por lo Y menos me ahí parece, dice, ¿sí? Depende del destinatario esto en gran medida. Obvio, obvio, claro. ¿Quiénes lo tienen que comprender y a mí me fascinan a construcciones cuando dice yo sola me voy a quedar, que no es algo que diríamos ni siquiera en la lengua natural, y cuando dice el zorro andaba desesperado ya por agarrarla, que también es un registro muy de la oralidad, pero no de la escritura. Lo que pasa que en este género me parece que hay muchas cosas diferentes, se conjugan varios factores, el género, el destinatario previsto, claro.
Pero es Eh, casi que de alguna manera refleja lo que es el habla de esa claro, zona. yo la verdad que no sé, creo que no corregiría casi nada, no me atrevería No, claro, yo tampoco realmente. tocaría nada. Mm. Tal cual, yo Bueno, tampoco. pero ¿quién es el Sí, destinatario? Porque si vos estás haciendo, si vos estás haciendo una antología de Bueno, este tipo de relatos para escuela primaria de acá o de circulación más masiva, no lo podés dejar así. pero arriba dice corregir respetando el castellano regional. Claro. Ah, bueno, bueno, Claro. está bien o no, si el ejercicio Claro. sí, entonces no, claro, se deja. lo que yo veo, acá dice, mira, comadre, ¿por qué no me das a tu otra hijada? Eh, no sé, la hijada es la del zorro, no de la comadre, Claro, eso es, es la Claro, porque hija. exactamente, no, debería no haber sé dicho a si otra de tiene tus que ver, hijas, no claro, Claro. ahijadas. Ahí es claro, un tema de Sí, coherencia que va más allá coherencia, del regionalismo. perfecto, claro. claro. Pero tiene que ver con Perdón, la Pero no traducción. sé cómo es la Ahí hay una traducción, claro. traducción, claro. perdón. Yo estoy todo el tiempo así sin imagen y no participando mucho porque estoy haciendo cosas y escuchando mientras tanto, muy interesante todo. Solo me meto en esto, excepto eso de ahijada en ese caso. Mirá, comadre, ¿por qué no me das a tu otra ahijada? Que ahí hay un error porque es hija. Sería o mi otra ahijada o tu otra Ujú. O tu hija. Claro, otra, claro. claro. Fuera de eso, todo lo demás, yo veo usos un poco raros, pero me parece hermoso. Yo no le cambiaría nada. Claro. Es hermoso, de verdad es Sí, sí, hermoso, sí, 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 sí. es bien Me específico. parece una creación literaria, ¿no? Exacto, a Tiene eso. el encanto de que trabaja la lengua de una manera peculiar, rara, ¿no? Claro. No, un poco rara, pero al mismo tiempo es absolutamente comprensible y le da un color. ¿Gildo? Yo tengo una duda con los pronombres de objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, al inicio dice, y el zorro le había pedido a una de las ahijadas, pero quizás en el castellano este regional tendría que ser, y el zorro la había pedido a una de las ahijadas. Eh, y más abajo, y la chuña le había dado, ¿no? No, La había dado. Supongo que tendría que ser así. No sé, o sea, creo que tiene que ver algo con el acusativo. no, Esta... perdón. El le es a objeto indirecto. Le había pedido a la chunia que le diera a la hijada. Claro, claro, en castellano formal, sí, pero en el castellano regional, esa es mi duda. O sea, porque... No, el le es el laísmo en lugar del le es español, de algunos lugares de España, no de América ni de influencia quichua. El usar, No, por porque es... Y ejemplo, el zorro le había pedido, ese le es es a le la había pedido, chuña. Pero Le eso había sí, pedido a pero la es es como es lo el chuña. objeto usamos indirecto, nosotros. Ese es es como el lo objeto usamos indirecto, nosotros, claro. le había pedido a ella, es objeto indirecto, no, Ajá, no, ajá, ajá. Sí, sí, claro, por eso digo, si en castellano regional no tendría que ser la había pedido, ¿no? Con la ismo. O sea, así me parece que es el castellano eso formal, sería ¿no? de algunas zonas de España, no de América. Claro. No, lo que se ve bien clarito ahí es lo del acusativo que decía Gabriel. Le había pedido a una de las hijas para que fuera a vivir con él. Sí. El para, ahí con el, en vez de que fuera, le había pedido que fuera, le había pedido para que fuera. ¿No? Eso era lo del acusativo que vos habías dicho antes, ¿no? Pero para eso Sí, habría que cambiar y el zorro le había pedido que una de las ahijadas fuera a vivir con él. Esa sería Pero la construcción así, o sea, si vos ahí le sacaras, le había No, pedido a no, yo no la lo ahijada. sacaría. Noto nada No, más no, que no, si vos le justamente el sacaras, para perdón, si vos está. le sacaras no estaba dirigido a vos. Ah, Es como una generalidad. Generaliza Si uno le uno. sacara, está bien. si alguien le sacara el para qué, queda confuso en esa construcción. Habría que retroceder y cambiar la frase entera. Eso digo. Está bien. Yo Yo no lo que entiendo, decía es que había visto el uso que habías ejemplificado, Gabriel, antes del acusativo con el para, ¿no? y tal cual, tal cual. Volviendo al comentario de Gildo, sí, sí, me pareció que es súper interesante, ¿eh? Porque es verdad que
el castellano regional En la- este acusativo, el acusativo y el lativo pueden intercambiarse, lo habló en vez de le habló, por Sí, el y simple tengo hecho una más, o de sea, que tengo una más porque, o sea, como dice que corrijamos en castellano regional, dice, mira, comadre, ¿por qué no me das a tu otra hijada? Que tendría que ser hija, ¿no? Tendría que ser, mira, comadre, ¿por qué no me lo das a tu otra hijada para que estén Melada, juntas? sería ahí. O me la das o sí, me lo Melada, das, sería ¿no? Con más la antiguo. invariación de género, no sé, claro, pero tendría que haber ahí un pronombre en castellano regional propio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está muy bien, está muy bien el dato. Sí, porque el quechua marca el objeto, puede marcar dos objetos directos, no diferencia objeto directo e indirecto como hacemos en el castellano no regional. Entonces, perfectamente podría haber dicho eso y a la vez, como una hipercorrección, perfectamente podría haber dicho, ¿por qué no me lo das a tu otra hijada? Que sería un uso súper, súper habitual. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así entonces? ¿Estamos todos de acuerdo? Salvo lo de hija. Sí, Sí, yo lo salvo único que no entiendo qué quiere decir es el que no. Para mí es una Ah, es una expresión, muleta. es una Ah, esa expresión. Claro. no la conozco. Que no, pero ¿qué quiere decir? ¿Que le pasó por eso, digamos, por pícaro o se claro, une no, a la sería otra un no, expresión? sería como no. No, claro. Sería Eh, como no. Para mí claro, es no, como, ¿no te parece? ¿No te parece? Ah, Algo así. ok, ¿cierto? ok, Es ok. Claro, unilativo, claro, ¿Que no? claro. Sí, es unilativo. Vieron que en las lenguas a veces el griego dice kai, el latín dice enim, que aparece ahí y va como armando el relato. En Tucumán, por ejemplo, dicen no dicen que no. En Santiago del Estero dicen que no. Este que va sin tilde, no es claro, un que sí, por Claro. supuesto, acentuado. sí, sí, sí. Pero también es muy común, ¿no? En otras partes del noroeste que te dicen, te sirvo el pan, ¿no? Y uno contesta, los porteños decimos, sí, servímelo, pero no esperan que respondamos. Simplemente te sirvo el pan y después, bueno, me pagás. Es eso. Bien, nos queda un ratito para preguntas de otra índole, si quieren. Si les parece, dejo de compartir así nos vemos la cara. Dale. Ahí Alejandro se tuvo que despedir, dejó su teléfono eh, a transerranos en particular y plequenses en general les deja el teléfono y que le antoja saber más del tema. Siempre estos temas es como si me abrieran la puerta para salir a jugar, ¿no? Es, siempre y nos dejan con ganas de saber más. Sacamos una foto antes de que capaz que hay gente que ya se tiene que ir. Sí, Dale. ¿Quieren? sí, 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 quieren los que tienen la cámara A ver, apagada, prenderla, si salimos todos antes de que se vayan. Si no, a bueno. ver. Yo no sé, a ver cómo ponerla para que no esté ninguno. A ver, aparezca. Yo también saco como para. Dale, saca vos porque yo no sé por qué no me Ya aparecen salimos todos. todos, porque yo estoy sacando del iPad y soy medio un desastre, pero bueno, no importa. A Ya ver. saqué yo, chicas, no se preocupen. Ah, bien, Yo también, dale. con pantalla completa, Valeria, acá vos, con Valeria. impresión de pantalla. Si tocas el Hagamos las Sí, dos teclado, también. impresión de pantalla, ahí te sale la pantalla completa. Eh, bien. Y Perdón, ya que Gabriel, estábamos seguí. con las preguntas, eh, el guaraní, esto de, perdón, el quechua, el guaraní, en la medida que se cierran y se estudian y de alguna manera se hace una especie de repositorio de materiales en esas lenguas, ¿cuáles son las ventajas que pensás que, digamos, eso causa para, obviamente para la preservación lingüística sí, pero viste esto por las estadísticas de que cada día desaparecen tantas lenguas en el mundo y todo lo demás? eh, Sobre todo con el avance de la tecnología, qué importante sería poner esa tecnología al servicio de la preservación de las lenguas y de los distintos materiales que están solamente en papel. Sí, un par de cosas se me ocurren. Una es bueno, hay corpus con alguna dificultad que se están creando, todo depende de personas sueltas.
Eh, Lamentablemente de los estados poco, pero sí de personas sueltas que las hay. eh, Están trabajando en distintos corpus, en creación de material. Hoy por hoy, por ejemplo, y esto, quienes hacen traducción, bueno, por ahí les llegó, por ahí no, a mí sí me llega, propuestas de traducir, por ejemplo, 1 millón de palabras del quechua. Y eso después lo usan las empresas para hacer sus traductores automáticos. No sabría yo hacer juicio de valor sobre eso todavía. No sé si es bueno o es malo. Sí, digo que Google ya está traduciendo relativamente bien el quechua. O sea, hay un corpus muy grande de quechua. También esto sirve porque hay un montón de usos que no conocíamos. Hay mucho investigador muy, pero muy serio que no ha llegado, por ejemplo, a determinar cómo son las concesivas en el quechua. No se sabe bien. Recién ahora, bueno, el amigo que tenemos en común con Laura, que es Federico Faxi, está investigando a partir de un corpus cómo se construyen habitualmente las oraciones concesivas en quechua después de 5 siglos. Entonces, toda esta cuestión de poder construir corpus sí está permitiendo avanzar en la normalización de una lengua que, imaginen, tiene 12 millones de habitantes, una lengua que no está en peligro, que no es marginal Claro. en absoluto. Imaginen con lenguas muchísimo más chiquitas. Miriam, pregunta cuando quieras. Sí, Gabriel, yo te quería preguntar el caso de nada más que por curiosidad, ¿no? No sé nada de quechua ni de quechua. Em, el caso de la provincia de Santiago del Estero es especial, digamos, el resto de las provincias del norte argentino, ninguna tiene, son más parecidas al quechua de Cusco, de otros lugares. Me llama mucho la atención esa puntualidad de Santiago del Estero. Y a todo el mundo le llama la atención. Incluso, bueno, hay un libro que se llama Santiago del Estero, Reducto Idiomático, porque es una especie de isla lingüística que los historiadores lo asignan a las condiciones hostiles del clima de Santiago del Estero, una situación que Andreani, que es un autor muy, muy lúcido, lo habla de una situación interclase donde no era problema hablar quichua para el patrón junto con los obreros. De hecho, es criollo el quichua en Santiago del Estero, no es una lengua indígena. Entonces, mientras que en otros lugares lo que hay son por ahí situaciones más de migrantes bolivianos, o en Catamarca casi no hay registrado, apareció una pequeñísima comunidad en Jujuy que habla un quechua que está un poquito en el medio del santiagueño y el boliviano. En Santiago del Estero se dio una situación en la que interactuaron distintas clases en quichua y dicho muy vulgarmente, no le molestó a nadie le dio bolilla a lo que pasaba en Santiago del Estero y siguieron hablando quichua a pesar de que se iba construyendo el Estado Nacional monolingüe, monolítico en castellano en el resto del país. Le aclaro a Gildo y a Pedro que Gracias. las condiciones climáticas es que en Santiago del Estero puede hacer normalmente 50 grados. O sea, el calor te pega, te golpea, te aniquila, salvo para los santiagueños que nada, están acostumbrados. Acostumbrada. Pero para quienes no somos de esa provincia y pasamos por ahí, el recuerdo es inolvidable en cuanto a lo que genera ese calor. Gracias, Gabriel. No, Aquellas de nada. localidades que están más separadas geográficamente tienden por lo que has estudiado, tienden a mantenerse más, de alguna manera, Ay, te eh, congelaste. yo Valeria. ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos ahora. Ahora sí. Me Sí, congelé. Uf, uf. sí. Me congelé yo, no Aquellas, escuché nada. no, te preguntaba si la cuestión de la ubicación geográfica es de alguna manera un factor que determina si una lengua se convierte de repente o empieza a interactuar de manera más directa con el español o con otras lenguas, por esto de las tantas variantes de quechua que hay. Yo el año pasado hice un viaje a Huánuco, que Huánuco en Perú, que está digamos, encastrado en un valle
muy alejado de otras ciudades, entonces ellos hablaban del quechua de ahí, que era muy característico, y pienso que en aquellas localidades que por ahí tienen más contacto geográfico, porque están en el camino, por las rutas, tienden a ser de alguna manera menos, más influidas por otros quechuas o por el español que estas lenguas que están a veces en la selva y en estas zonas de difícil acceso. Sí, 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 y eso está muy, muy documentado en la bibliografía teórica, en Cerrón Palomino, en Torero, siempre mencionan esto, el hecho de que haya comunidades aisladas, sobre todo en la zona de la cordillera, que hace que hayan desarrollado por ahí una comunidad muy chiquitita que tenga una variedad de quechua muy diferente de otra que está a lo mejor a poquitos kilómetros. Hoy, bueno, va cambiando en algunos casos, en otros no, en otros sigue habiendo, siguen estando aisladas. Ya. Gabriel, ¿te parece que haya una estigmatización de las personas que hablan quichua en Santiago del Estero o no? O sea, ¿cuál es la relación jerárquica, digamos, con respecto al castellano? Sí, sí. En la ciudad de Santiago del Estero no se escucha el quichua, a pesar de que hay muchos quichuistas, lo hablan en sus casas, no lo hablan afuera. Hay una anécdota muy famosa de un escritor quichuista, Mario Tevez, que siempre decía que su padre se quejaba en quichua de que el problema de la provincia eran los quichuistas. Porque el quichuista es el pobre, es el campesino, y como siempre, ¿no? El hablante Sí, de la lengua Claro, originaria es el pobre, el campesino, y por lo tanto es el estigmatizado. Sí. está bien. Ujú. Gabriel, No, una yo te preguntita. preguntaba, perdón, te preguntaba eso solo porque como dijiste que es una lengua hablada por criollos, ahí me parecía que capaz que a diferencia de otras que en las cuales hay una racialización también, si en realidad estaban habladas por criollos, esa componente como fenotípica diferente no generaría una estigmatización, pero igual. Claro, ahí más bien va por el lado de lo socioeconómico, ¿no? Sí, sobre todo ahora. Hubo una época en la que sí había una alianza interclase entre patrones y campesinos, hoy no. De hecho, Andreani habla de población sobrante cuando habla de la Ah, población quichua, ¿no? Él lo dice, no lo dice despectivamente, lo dice como el capital lo considera una población sobrante, que son ya. trabajadores golondrina mayormente. Sí. Gildo. Gabriel, tenía una consulta. Es que yo me conecté un poco tarde, quizás ya lo dijiste, pero tengo la duda igual, así que la hago. La charla tenía que ver con lo del quichuañol y me di cuenta de que estaba en interrogación. O sea, mi duda era más bien si consideras que es como, no sé, una suerte de interlengua o solamente es quechua con influencia, porque digamos, ¿no? Nosotros mismos tenemos muchos términos del inglés, digamos, pero no hablamos Spanglish como si podría ser pues en Estados Unidos, ¿no? Que es una situación distinta por la diglosia y esto que adelantabas en tu charla también. Entonces, no sé. Y gracias, Gilo, por la pregunta. Lo de Quichuañol me parece que obedecía más al marketing que a la realidad. Buena estrategia en todo Sí, caso. Está bien. no se habla un quichuañol, pero a veces sí, qué sé yo, por ejemplo, Attila Karlovich dice que es una especie de criollo ya el quichua que se habla hoy en Santiago del Estero, porque, porque para cierta manera, digamos, los quichuistas de años, digo, no gente que esté aprendiendo, termina construyendo, por ejemplo, las subordinaciones igual que en castellano, usa la palabra porque, se usa la conjunción y, Claro, como entonces que hay otras es un estructuras, quichua que, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, claro, hace hablan un de... tiempo estuvo por aquí Sandro Cesareo, si no me equivoco, que en Bolivia trataba de estudiar algo como el afro-boliviano, ¿no? Como una suerte también de lengua ah, criolla. sí. Y bueno, al final no sé cuál habrá sido su conclusión, pero quizás no en toda la estructura, pero que hayan estructuras como mixas, ¿no? No sé, Sí, se me ocurre algo así. el castellano está muy permeado en el quichua, más que el quichua en el castellano. Claro. Claro. Bueno,
Si no hay otra consulta más en esta fascinante charla que nos deja a todos así con un montón de ideas en la cabeza y de deseos de saber más. Quería, bueno, agradecerte, Gabriel, por el trabajo que te tomaste, por la didáctica de lo que contaste, por el ejercicio que nos puso a prueba y bueno, agradecerle a todos los que vinieron a presenciar tu charla. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias, Muchas Gabriel. Gracias a todas y todos. Gracias. Chao, Chau, hasta la chau. próxima. Chao. Chao. Chao, hasta la Chao. próxima.